Antes de empezar con el video de reacciones, que desde hace mucho no hago un video de reacciones, debo de decir que estoy enojado con Erisferia, la VTuber. Estoy enojado con ella porque reaccionó antes que yo a un canal que veo desde hace mucho tiempo. Y estoy hablando de Chamo Gutiérrez. Estoy enojado con Erisferia, la VTuber, porque ella me ganó la idea de reaccionar a él. Me ganó la idea. Estoy enojado con ella, Dios mío, no puede ser. De por sí ya estoy enojado con las VTubers porque arruinaron la mente de mi primo en la coste. Espero que él no aparezca porque insultó a una VTuber. Pero en fin, vamos a empezar con el video. Y por favor, no voy a decir esto. Y por favor, la lengua me traba. Pongan en sus videos de Erisferia, hashtag Feitzila está enojado contigo, hashtag Feitzila te declara la guerra, hashtag tacos de mariscos. Eso último no sé si tiene sentido, pero en fin. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Lo tengo aquí preparado. Vamos a reaccionar a las modificaciones de los Spartans 2 por Chamo Gutiérrez. Aquí vamos. ¿Qué pasó, mi gente? Espero estén todos genial. El día de hoy analizaremos desde un punto de vista tanto fisiológico como histológico a uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos, los Spartans de Halo, soldados de élite potenciados biológica y mecánicamente para ser posiblemente la mejor arma de la UNSC. Este quizás sea el video con más contenido científico que he hecho hasta el momento, pero este video probablemente tenga muchas pausas mías, mucho contenido de pausas. Aquí continuemos. Es lo que aprendí a lo largo de 6 años estudiando medicina para explicar las modificaciones de los Spartan 2. Así que si quieres saber cómo funcionan estas modificaciones y qué partes tienen sentido y cuáles no, quédate hasta el final. Pero antes, como es costumbre, pongámonos. Sí quiero saber. ¿Saben por qué? La nueva... Maldición, no sé hablar. Planeo hacer mi propio ejército y declararle la guerra al emperador de la humanidad. Así es, he visto videos de Warhammer 40.000. Le voy a declarar la guerra al emperador de la humanidad, así que necesito crear mi propio ejército. Aparte de que estoy planeando la candidatura presidencial de mi hijo, ya saben, Junior. En fin, sigamos. En contexto, los intentos de la UNSC por formar un cuerpo de supersoldados mediante bioingeniería nacieron con el proyecto Orión, el cual fue creado como una medida para contrarrestar los movimientos insurgentes por parte de las colonias externas ante el gobierno unificado de la Tierra. No quiero meterme mucho en los dramas geopolíticos de Halo, pero el hecho es... Dramas humanos, siempre, nunca hace falta los dramas humanos. Siempre habrá dramas humanos. Siempre habrá dramas humanos. Que a pesar de resultados prometedores, el proyecto Orión tuvo efectos indeseables entre los voluntarios, por lo que eventualmente fue cancelado. Uno de los personajes más emblemáticos que participó en este proyecto, por cierto, fue el sargento Avery Johnson. Oh, I know what the ladies like. Y las secuelas de las mejoras a las que se sometió son lo que explica que este sea resistente a la infestación Flock. Volviendo al tema, a pesar de... Vamos a reaccionar al video de los Flocks en un futuro para que Erisferia no me gane la idea. ¿Me escuchaste? Espero que no aparezca mi primo. Esperemos que no. Resultados del proyecto Orión, la tensión entre las colonias exteriores y los planetas interiores no hacía más que crecer, por lo que en base a lo aprendido durante dicho proyecto se inaugura el proyecto Orión Generación 2, o como lo conoceríamos después, el programa Spartan 2, aunque este rápidamente sería redirigido a enfrentarse contra la nueva amenaza, el Covenant, en lugar de insurgentes. El programa Spartan 2 fue concebido con 3 bases fundamentales. Esperen un momento, tengo que hacer algo. Perdonen chicos, tenía que hacer algo que requería mi presencia, pero en fin, ya vamos a continuar de nuevo. Lo primero, individuos mejorados artificialmente. Lo segundo, la armadura de asalto mecanizada Mjolnir. Y en tercer lugar, una selección y entrenamiento rigurosos desde muy temprana edad. Cuando hablo de selección rigurosa, me refiero a que solo podrían entrar en este programa personas con un perfil genético y psicológico muy específico, necesario para tolerar... Como en el ejército, ellos requieren el ejército. Lo sé porque yo estuve en el ejército. En realidad nada más me fui a inscribir y nunca entré en combate. Si hubiera entrado en combate, ya no sería el mismo. Pongan el meme de traumas de Vietnam. No es cierto, no tenemos editor de video. Ni modo.
el régimen de entrenamiento y las múltiples modificaciones que tendrían que soportar los reclutas. Por otra parte, la edad necesaria para la selección de los futuros Spartan debía rondar los 6 años, y en vista de que a esa edad las personas no suelen estar muy Luego, por eso, porque las empresas piden 20 años de experiencia. No sé si lo dije bien. Bueno, en fin. dispuestas a dar su vida por la patria, la ONI, Oficina de Inteligencia Naval, la organización encargada del programa Spartan 2, tuvo que recurrir a la vieja y confiable técnica de secuestrar y alienar a sus reclutas. En un inicio, la ONI ¿De quién no haría eso? ¿Quién no haría eso para conseguir reclutas? Es mejor que inscribir. planificó inscribir a 300 Yo lo candidatos haría. en el programa, pero ante recortes de presupuesto, este número se rebajó primero a 150 y luego a 75 candidatos, que serían los que finalmente entrarían en el proyecto. El entrenamiento necesario para producir un Spartan 2 consiste, por supuesto, de lo que cabe esperar en un soldado de fuerzas especiales. Ejercicio intenso, prácticas de combate tanto cuerpo a cuerpo como con armas de fuego, prácticas de supervivencia y clases de táctica militar. Todo esto desde muy temprana edad. Pero más allá de lo predecible, también consiste de clases de matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Y aunque no es por menospreciar la importancia del entrenamiento, el día de hoy discutiremos las modificaciones biológicas y mecánicas a las que tuvieron que someterse los Spartan para llegar a convertirse en las máquinas de guerra que todos conocemos. Mientras, al mismo tiempo, intentaremos explicar los efectos adversos de estas modificaciones. La primera modificación de la que hablaremos será el implante catalítico tiroideo. Esto no es más que un pequeño perdigón o píldora de titanio que libera cantidades constantes de somatotropina, una sustancia también conocida como hormona del crecimiento. Esto, junto con otros aspectos genéticos, ¿La hormona de crecimiento? ¿Qué es la hormona de crecimiento? explica por qué los Spartan 2 superan fácilmente los 2 metros de altura. De seguro Máquina le puso algo a los paquetazos que les daba de comer, que le daba de comer a Junior y por eso creció tanto. Si no me creen, ahorita se los enseño a mi hijo. Mírenlo. Junior, ven para acá. ¿Lo ven? Es enorme. Es enorme. Lamento haberte interrumpido en la creación de tu partido político. No te preocupes, luego te ayudo. Ya puedes irte. Es enorme, Dios mío, chicos. Me salió enorme el muchacho. En fin, Y como sigamos. hemos mencionado en videos anteriores, la somatotropina no solo aumenta el tamaño de las personas, sino que también provoca un aumento de la masa muscular, mientras que al mismo tiempo induce a que el cuerpo utilice sobre todo grasa como fuente de energía al antagonizar los efectos de la insulina. Otro efecto positivo de esta hormona a la hora de crear un super soldado es que provoca un aumento en la densidad ósea. Todo esto se traduce en unos Spartan más altos, con huesos más resistentes, con un mayor porcentaje de músculo y un menor porcentaje de grasa en todo el cuerpo. En cuanto a los efectos adversos de esta modificación, se menciona la elefantiasis. Esta es una patología que consiste del crecimiento anormal de una parte del cuerpo, normalmente de las piernas, por un fracaso del sistema linfático a la hora de drenar líquidos. El sistema linfático es el hermano menor e ignorado de las venas y las arterias, y entre otras cosas se encarga de recoger cualquier exceso de líquido que se salga, ya sea de las células o de las propias venas y arterias. Cuando el sistema linfático falla, no queda nadie para recoger el exceso de líquidos y este empieza a concentrarse en los tejidos. Este fenómeno se llama linfedema. Así, la elefantiasis es un linfedema crónico y masivo. Ahora, ¿es este efecto adverso consistente con la modificación que supuestamente lo causa? Bueno, la somatotropina es una potente hormona anabólica que tiene, entre otros efectos secundarios, un aumento en la cantidad de líquidos que se acumulan sobre todo en las extremidades. Si esto lo sumamos a un sistema linfático incapaz de mantener el paso, ya sea por una predisposición genética o por un simple traumatismo, este efecto secundario puede convertirse en un linfedema crónico, algo que, aunque muy raro, sí que pasa. Así que sí, esta es una modificación con bastante coherencia interna. Por cierto, la causa más común de elefantiasis es la infestación por una especie de filaria, tanto así que la filariasis linfática se usa incorrectamente como sinónimo de elefantiasis. Más allá de eso, y aunque no es mencionado en el lore de Halo, la hormona del crecimiento también provoca diabetes al impedir los efectos de la insulina, hipertensión y deformidades óseas, aunque es probable que los Spartans se salvaran de estos efectos debido a que el tratamiento, aunque intenso, no fue prolongado, y la edad también juega un rol importante en esto. Pasando a la siguiente modificación, tenemos la inyección de complejos proteicos en los músculos. El punto de esta modificación es aumentar la densidad de los mismos y mejorar el tiempo de recuperación al aumento del ácido láctico. Vamos a explicarlo por partes y como el suero del super soldado, solo que más... solo que más, ¿cómo decirlo? Más avanzado, sí. Podríamos decirlo más avanzado. desde el
principio. El tejido muscular está compuesto por un tipo de células denominadas miocitos. Mio de músculos y citos de células. Los miocitos también son llamados popularmente fibras musculares, pero quedémonos con el nombre de miocitos. Cada miocito tiene en su interior una gran cantidad de varios tipos de proteínas llamadas en su conjunto miofibrillas, las cuales se organizan en estructuras complejas denominadas sarcómeros, los cuales tienen la capacidad de contraerse. Y como un miocito está lleno de muchos sarcómeros, estos por extensión también pueden contraerse. Por cierto, esto que acabo de explicar solo aplica para el músculo estriado, o sea, para los músculos que podemos mover conscientemente y para el corazón. Los complejos proteicos inyectados en los Spartan 2 en teoría deberían aumentar la cantidad de sarcómeros dentro de cada miocito, aumentando así la densidad y probablemente el volumen de los músculos, mientras que por otra parte permiten a estas células procesar con mayor eficacia el ácido láctico. El ácido láctico es un subproducto del metabolismo anaerobio, es decir, es un desecho del metabolismo que ocurre en ausencia de oxígeno. Nuestros músculos normalmente utilizan glucosa para funcionar, y cuando el trabajo que estos tienen que hacer no es excesivo, nuestro corazón y nuestros pulmones pueden proporcionarle al músculo el oxígeno que necesita para oxidar esa glucosa y transformarla en energía, en ATP, en las mitocondrias del miocito. Pero, ¿qué pasa cuando el esfuerzo que tiene que hacer un músculo supera a la capacidad del corazón y de los pulmones para proporcionarle oxígeno? El músculo no se va a parar por eso. Sencillamente, en lugar de oxidar la glucosa usando oxígeno, la fermenta. Este es un proceso menos eficiente, pero que no depende del oxígeno, y en cuestiones de vida o muerte, que es básicamente todo el tiempo para un Spartan 2, es mejor que el músculo trabaje de forma poco eficiente, de forma momentánea, a que simplemente se apague. El lado negativo es que como resultado de esta fermentación se produce ácido láctico dentro del miocito. Usualmente se le atribuye al ácido láctico el dolor muscular después del ejercicio intenso, pero lo cierto es que más que dolor, la concentración de este ácido en la fibra muscular disminuye la capacidad de esta para producir energía en la forma de ATP. Así que un procesamiento rápido del ácido láctico es necesario si uno quiere llevar una vida activa de forma constante, que es más o menos lo que hacen los Spartan. El efecto adverso de esta mejora es uno de los más peligrosos, una miocardiopatía hipertrófica. Esto sencillamente quiere decir que el corazón se ha puesto excesivamente fuerte. Quizás suene algo contradictorio. Un corazón más fuerte de la cuenta debería ser algo absolutamente... Tiene sentido. Yo no lo sé, yo le encuentro sentido que el corazón debería ser más fuerte, pero a ver qué nos dice. positivo para un Spartan 2, pero no, el corazón es un músculo hueco porque necesita llenarse de sangre para bombearla. Sin embargo, cuando el grosor del músculo del corazón supera cierto punto, empieza a quedar... Este sería un buen momento para llamar al doctor Bonejo que nos explique estas cosas científicas, ya que él es doctor, pero no, él ahora mismo está trabajando y no va a poder venir. Tal vez en una próxima sección pueda venir él. Cada vez menos espacio para la sangre. Esto eventualmente lleva a que se bombee una cantidad insuficiente de sangre con cada latido, ocurriendo lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca, en respuesta a la cual el corazón comenzará a latir cada vez más rápido, intentando compensar la eyección insuficiente de sangre en cada latido. Pero cuando el corazón late y le da sangre al resto del cuerpo, él mismo no recibe sangre porque la fuerza de su propia contracción le comprime los vasos sanguíneos. Esto sumado a otros factores anatómicos. El corazón solo recibe sangre cuando está relajado, y si el corazón late más rápido, pues tiene menos tiempo para relajarse. Esto, sumado a una pared cardíaca demasiado gruesa como para irrigarse apropiadamente, lleva a que el corazón poco a poco sufra de pequeñas zonas de isquemia, o sea, falta de sangre, o incluso necrosis, o sea, muerte del tejido. Las zonas afectadas poco a poco dejan de contraerse, provocando que el corazón se dilate, se deforme y que a la larga claudique, probablemente fallando antes por alguna arritmia. Una forma horrible de morir para un Spartan o para cualquiera. La hipertensión arterial, una enfermedad que sufren 1 de cada 3 personas a nivel mundial aproximadamente, también causa hipertrofia miocárdica, y por eso es uno de los principales, si no el más importante factor de riesgo para la primera causa de muerte a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares. Dejando de lado la dosis de psicoterror, si esta mejora es algo plausible o no, depende de la naturaleza de las proteínas administradas. Para inducir cambios duraderos en las fibras musculares, los complejos proteicos usados en los Spartan... Perdón, espero que se me esté escuchando, pero la verdad es que no sé si cambiar el sonido y eso, bajarlo un poco más, pero no, creo que está bien en mi caso. Está bien. Tras ustedes lo escuchen, todo está bien. Sigamos.
deben tener efectos en el ADN, provocar Vaya. un cambio en la forma en la que trabajan los miocitos a nivel genético. Así que es posible que se trate de alguna forma de factor de transcripción, moléculas que bloquean o desbloquean ciertas partes del ADN y que bien pueden ser complejos proteicos. Pasando a otra mejora, hablaremos de la única que de plano no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cómo? Primero explicaré por qué y después propondré Está bien, algunas está bien, está alternativas bien. con un poco más de coherencia. Uy, ¿qué pasó? No, esperen. Denme un momento, voy a saltar esto. Muy bien, ya salté la pinche publicidad. Odio la publicidad. Dios, por eso no monetizo mis videos, porque va a aparecer eso. Puede aparecer eso. Pero tarde o temprano tendré que hacerlo, monetizar. Tendré que hacerlo en un futuro. Esperemos que no sea pronto. Ser complejos Sigamos. proteicos. Pasando a otra mejora, hablaremos de la única que de plano no tiene absolutamente ningún sentido. Primero Ojo, explicaré está por bien. qué y después propondré algunas alternativas con un poco más de coherencia. Se trata de la reversión capilar occipital. Un capilar, por cierto, es la forma más pequeña de vaso sanguíneo que existe. Dicho ¿En esto, esta serio? mejora, en teoría, consiste de una neurocirugía con craneotomía y todo, en la que se revierte el flujo sanguíneo en los capilares del lóbulo occipital izquierdo del cerebro, para así promover una mejor irrigación en la retina, la parte del ojo que percibe las imágenes. El problema con esto es que la irrigación del lóbulo occipital está demasiado lejos y separada de la irrigación de la retina como para que esto tenga nada de sentido. Pero aún, y si esto fuese posible, no conviene hacerlo por dos razones. En primer lugar, el cuerpo puede hacer esto por sí solo sin ninguna cirugía y lo hace todo el tiempo. El sistema circulatorio tiene un mecanismo fisiológico que se llama autorregulación del flujo. Cuando nuestras células trabajan más de lo normal, pues también generan más desechos de lo normal. Nuestros vasos sanguíneos tienen sensores para la mayoría de estos desechos que cuando se activan inducen un aumento del flujo sanguíneo mediante vasodilatación. ¿Recuerdan el ácido láctico que mencionamos hace unos minutos? Bueno, el ácido láctico y en líneas generales cualquier ácido también puede provocar vasodilatación al ser un desecho provocado por la falta de oxígeno. El dióxido de carbono, el CO2, también tiene este efecto. Así que si la retina necesita más oxígeno, el sistema circulatorio sencillamente se adapta para proporcionar más sangre. Por otro lado, la sangre fluye en un sentido determinado por una buena razón. A medida que ésta circula, se va cargando de desechos celulares mientras va perdiendo oxígeno. Normalmente, no es una buena idea mezclar la sangre limpia, por decirlo de alguna manera, que viene llegando a un tejido, con sangre cargada de desechos que hiciste desviar desde otra parte del cuerpo. Sin embargo, lo más importante es que aunque parezca raro, los seres humanos tenemos la retina invertida. O bueno, puede que lo de invertida sea relativo, pero el hecho es que para llegar a las células de nuestra retina que perciben las imágenes, las llamadas células fotorreceptoras o conos y bastones, la luz primero tiene que pasar por otras 8 capas de tejido. Y entre todas las cosas que se interponen entre la luz y los fotorreceptores, también están los capilares retinales. Así que si lo que buscas es mejorar la agudeza visual, no conviene hacer que esos capilares estén permanentemente dilatados por una irrigación intervenida artificialmente y de paso con sangre cargada de desechos y pobre en oxígeno. Es cierto que la retina tiene una región especial, la fóvea, donde la luz realmente no tiene que atravesar estas 8 capas de tejido que les mencioné, pero aún así no es conveniente ponerse a jugar con esta parte de la microanatomía de la retina. La mejora podría haber tenido más sentido enfocándose en células retinales que aún no tienen una función muy clara. La mayoría de las capas de la retina son neuronas con funciones que aún se están descubriendo a día de hoy, así que una mejor explicación para la agudeza visual superior de los Spartan podría haber sido la administración de alguna sustancia neurotrópica dirigida hacia estas neuronas para mejorar el procesamiento de la imagen o atribuyéndoles alguna capacidad similar. Sería creíble porque en realidad no hay una completa certeza de lo que hacen estas neuronas. También la implantación de una retina artificial no invertida podría haber sido algo interesante. O si queremos apegarnos a la parte occipital de la visión, porque sí, la corteza visual está en el lóbulo occipital del cerebro, también podríamos haber puesto un implante cibernético allí, por ejemplo. En fin, no voy a hablar de los efectos adversos de esta modificación porque la verdad tampoco tendría mucho sentido. Pasando a la siguiente mejora, tenemos al recubrimiento de carburo cerámico sobre los huesos. Ahora, los huesos son un tejido bastante resistente por sí mismo. En igualdad de peso y bajo ciertas circunstancias, el hueso puede llegar a ser 5 veces más fuerte que el acero. Y más allá de eso, es un tejido que se adapta a la carga. Mientras más tensión... Con razón yo sobrevivo las caídas. Mis huesos son fuertes. ¿Se imaginan los de Junior? Si cayera desde muy alto. Vaya, no sabía eso de los huesos.
tenga que soportar un hueso, más denso se hace. Y con tensión no me refiero solo al peso de cargar con el cuerpo, sino también a la propia fuerza que ejercen los músculos. Así que mientras más fuerte sea la musculatura, pues más fuerte será también el esqueleto asociado. Así que los huesos de un Spartan 2, sin necesidad de aumentos artificiales, han de ser bastante fuertes por sí mismos. La implantación de un material cerámico lo que hace es llevar esto a otro nivel, y es lo que explica, en parte, junto con el traje, el hecho de que los Spartans sean tan dados a lanzarse de clavado desde una nave en órbita directo hacia la superficie de un planeta. El material implantado, más allá de ser resistente, también tiene que ser biocompatible y osteopromotor. Lo primero significa que el material no puede provocar una reacción por parte del sistema inmune, o sea, no debe producir rechazo. Mientras que el otro término, osteopromotor, quiere decir que el material implantado debe promover el crecimiento de hueso nuevo a su alrededor para que este sea integrado en la estructura del hueso. Afortunadamente, el periósteo, la capa más externa de los huesos, es el estrato histológico en el que se ubican la mayoría de los osteoblastos, las células responsables de producir hueso nuevo. Si mal no recuerdo, en el libro se describe que el procedimiento requiere de la remoción de la capa más externa del hueso, y el periósteo precisamente tiene dos capas, una capa fibrosa más externa y una capa celular interna, que es donde están los osteoblastos. Al remover esta capa fibrosa externa, los osteoblastos quedarían en contacto directo con el material osteopromotor del implante, acelerando su integración. Por otra parte, algunos materiales cerámicos son bastante biocompatibles. De hecho, con ellos se hacen prótesis de cadera hoy en día. En cuanto al procedimiento quirúrgico, este es extremadamente doloroso y pasa por realizar múltiples cirugías en las que el material cerámico es implantado y mantenido en su sitio utilizando algún medio de fijación que pueda ser reabsorbido por el cuerpo. Esto dándole oportunidad al implante a ser integrado por el hueso. Esta sería una cirugía desde luego muy compleja y muy riesgosa, en vista de que la probabilidad de provocar una hemorragia es bastante alta dependiendo del hueso. Los huesos son tejido vivo y con una irrigación sanguínea importante que es proporcionada mediante las denominadas arterias nutricias. Estas penetran en los huesos en distintos puntos desde el exterior a través de los llamados forámenes nutricios. Cualquier error exponiendo el hueso para colocar el material a implantar puede llevar no solo a una hemorragia importante, sino también a una necrosis del hueso al dañar la arteria que lo alimenta. Entre otros efectos adversos de este procedimiento están, en primer lugar, deformidades y pulverización del hueso debido a la interferencia de los implantes con el crecimiento. Y esta es precisamente la razón por la que esta mejora fue la última en ser realizada. Otro efecto adverso importante es también la disminución de la capacidad hematopoyética. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman las células de la sangre. Y esto en un ser humano normal y sano ocurre en la médula ósea, especialmente en la de los huesos planos como las costillas, el esternón y los huesos de la cadera. Es de esperar que la médula ósea de un hueso deforme o pulverizado, o que tenga su arteria nutricia dañada o incompetente, no haga particularmente bien su trabajo de producir las células sanguíneas. Finalmente, la última de las mejoras, y la que más me costó explicar, fue la fibricación superconductiva neural. Esta es descrita como un reemplazo del nervio bioeléctrico por uno electrónicamente protegido. El asunto está en que el sistema nervioso es un tejido en donde la organización es crítica para la función. Cada neurona es un cable que se empaqueta junto con otros millones de cables con una organización precisa y microscópica que incluye también tejido conectivo e irrigación sanguínea. Así que intentar proteger todas las estructuras nerviosas del cuerpo con aislamiento electrónico de forma invasiva no solo es un tedio total, sino que también es extremadamente probable que sea dañino. Incluso hay una buena cantidad de axones neuronales que son directamente inaccesibles en el cerebro y la médula espinal, por lo que la protección electrónica de los nervios debe ser proporcionada por métodos no invasivos. Las neuronas tienen de forma natural una protección aislante que facilita la conducción neuronal. Estas son las vainas de mielina que son proporcionadas por las células gliales, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. Estas vainas de mielina están formadas sobre todo de lípidos, o sea, grasa, y su función, y entre otras cosas, es aumentar la velocidad de conducción de los nervios. La fibricación superconductiva neural podría ser proporcionada mediante terapia genética, algo que por cierto se menciona como un procedimiento realizado a los Spartan. Esta terapia genética consistiría de la implantación de genes que induzcan a las mencionadas células gliales a producir lípidos distintos a las esfingomielinas, diseñados mediante ingeniería química en ser más eficientes a la hora de mejorar la conducción nerviosa a nivel global, aumentando por tanto la velocidad de todos los procesos llevados a cabo en el sistema nervioso. En la actualidad esto no es posible, pero bueno,
tengamos fe en el siglo XXVI, el resultado sería un ser ¿Cómo para humano el con un siglo sistema nervioso XXVI? superior. Creo que esto sería más para el siglo 40.000. Referencias. Ay, Dios. Iron Man, se te cayó la cámara. Déjate ayuda. Uy, no grave amistad. Ay, maldición. Ay. ¿Saben qué? Ya me voy a quitar el sombrero. Esperemos. Yo me voy a quitar el sombrero que no tiene sentido tenerlo bajo techo. Era nomás para que lo vieran, pero en fin. En todo sentido, No, ¿saben que qué? percibiría Me voy a toda volver a poner. información de su Será mi entorno skin. más rápido, la procesaría Ahora más sí. rápido y reaccionaría en consecuencia más rápido también. Sí. Con esto, incluso la percepción del tiempo podría cambiar, parecería ir más lento, algo que con entrenamiento intenso desde la infancia y la liberación de adrenalina se vería más potenciado aún. Si eso lo Vaya. sumamos a huesos prácticamente irrompibles, músculos ultradensos, una agudeza visual superior, todo esto en un cuerpo de más de 2 metros, recubierto de una armadura que de por sí es tan fuerte como para hacer pedazos a una persona normal, tenemos como resultado el pináculo de la especie humana y una de las mejores Pero no de manera herramientas de guerra natural, en manos de la de manera UNSC artificial. para sobrevivir al Imperio Covenant, el cual, por cierto, puede que sea el tema de uno de los próximos videos. Todas estas mejoras, por Hay que supuesto, verlo son en un futuro, hay que extremadamente verlo en un caras, futuro. extremadamente dolorosas y como ya vi... Hay que verlo en un futuro, que no nos lo gane Erisferia, que no nos lo gane. Vamos a verlo en un futuro, eso también. Como el video de los vlog, quiero decir. Lo vamos a ver en un futuro, que no nos lo gane Erisferia. Que no nos lo gane, no nos lo va a ganar, se los aseguro, chicos. peligrosas también, lo que explica la baja cantidad de Spartan 2 que existen en toda la UNSC. Sé que aún me faltan por mencionar la interfaz neural y los efectos adversos de la lubricación superconductiva neural, pero creo que este video ya está quedando bastante largo y bastante denso como para hablar también de neuroanatomía y neurofisiopatología, por lo que son temas que podríamos dejar para un futuro. Antes de despedirme quiero hacer un disclaimer, el propósito de este video no es ni crear verdades absolutas, ni tampoco intentar explicarlo todo. Es solo un intento por explicar los hechos del juego con ciencia real. Pero al final es de esperar que hayan inconsistencias porque, bueno, Halo desgraciadamente no es la vida real. En fin, este fue un video denso, lo sé. Mis respetos para los que se quedaron hasta aquí. Espero les haya gustado. Un agradecimiento especial para mis Patreons. De verdad que me gustó bastante el video. Me gustó bastante el video. Ya le dimos like. De hecho, ya le dimos like, así que no es necesario. En fin, voy a dejarles en la descripción el video original para que ustedes mismos lo puedan ver. Más tranquilitos sin mi presencia, que arruinó muchas cosas y que seguramente ni me escucharon. Como una cosa ahí de fondo, maldiciones. Alguien encendió la televisión de allá abajo. Uy, Dios, pero en fin, espero les haya gustado. Y ahora pasamos a los créditos. ¿Sí? Tenemos créditos. Y aparece mi primo. Espero que no se enoje porque haya insultado a una de sus cientos de VTubers favoritas. Pero en fin, pasamos a los créditos. Primo, vamos contigo.